Como ustedes saben, yo no soy ningún logi ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera y dice así, pará. Manito bien arriba, 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 arriba. Hola, yo soy Oscar Criollo y esto es La Historia de... En los episodios anteriores hemos estado hablando sobre algo de historia argentina, hablamos sobre peronismo, hablamos sobre la dictadura cívico-militar, hablamos sobre el Mundial del 78 y también hablamos sobre la Guerra de las Malvinas. Y en el episodio de hoy estamos con Agustín Genoni para hablar sobre cumbia y más específicamente sobre cumbia villera. Entonces, Agustín, hola, bienvenido. Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia del podcast, en particular a quienes nos están escuchando allá de Colombia. La verdad que un lugar totalmente increíble y fundamental para el desarrollo de la cultura latinoamericana y también particularmente de la cumbia, ¿no? Que es lo que hoy más o menos vamos a estar hablando. Ajá, correcto. Yo primero quiero que hablemos de quién es Agustín Genoni. En Twitter dice, Bien. podcaster en ¿Qué tema y quién? Que es el podcast sobre la historia de la cumbia, y en Más Música, Más Emoción, en Futurock. Sí, Futurock, exactamente. ¿sí? ¿Futurock o Futurock. Futurock. Futurock, Sí. Ok, eso. Bien. Te comento cómo son esas actividades. Sí, sí. Mi actividad, creo que hoy la que considero como fundamental y donde me gusta desarrollarme, definitivamente es el mundo del podcast. Vengo trabajando con esa plataforma, ya hace varios años. En principio fue con ¿Qué tema y quién? ¿Qué tema y quién? Surge como un proyecto un proyecto personal que tuve la suerte de poder desarrollar en Futurock. Futurock es una radio que yo creo que definitivamente marca un espacio distinto dentro de la radiofonía argentina. Propone voces nuevas que hasta ese momento no habían podido llegar a ser parte de los medios por ahí más tradicionales. En realidad sí tienen una prehistoria relacionada con una radio justamente del Estado, pero que bueno, cuando se produce el cambio de gobierno en la Argentina, cuando se inicia la gestión del ingeniero Mauricio Macri, toda esa gente que trabajaba en esa emisora es despedida de la emisora estatal, que era Nacional Rock. Entonces todo ese grupo de gente, en el afán de seguir trabajando y seguir generando una mirada distinta, crítica sobre la sociedad, sobre el establishment, sobre la política, pero también a la vez con una ideología muy marcada, decide de alguna forma continuar trabajando y fundan su propia radio. Es una radio que funciona actualmente online, pero que también rompe con el paradigma de las radios online. Es una radio online que trabaja puramente de forma profesional, donde todos sus componentes tienen, la suerte, porque no se da mucho en Argentina, que todos sus trabajadores y trabajadoras reciban un sueldo por el trabajo, por la función que llevan a cargo, por el laburo que hacen. Y aparte tiene otra particularidad, que la radio es sostenida por una comunidad de oyentes. Existe una comunidad de oyentes que aporta mensualmente una cuota, y esa cuota hace que se sostenga la radio. Entonces, eso hace a la vez
que no dependa por ahí íntegramente de apoyos de lo que se conoce como tanda publicitaria y que se sostenga a la vez también con una libertad poco usual dentro de los medios de comunicación. En ese marco, yo ya estaba trabajando en la radio, en uno de sus programas que se llama Segurola y Habana. Te dejo ahí la inquietud de por qué se llama Segurola y Habana. Después, quizás, googleando pero ya te digo, ponés Segurola y Habana y enseguida vas a entender el por qué. ¿Segurola cómo es? A ver, lo voy a buscar ya. Segurola y Habana. Y Habana. Como me si fuese Segurola escribí y La Habana. Segurola y me salió de una y Habana. Ok. Sí. Listo. A ver. Ok. Me aparece Maradona en todo lado. Claro. Bueno, y es una calle, es una esquina, veo. En Buenos Aires, ¿sí? Exactamente. Okay. Es una calle, es una esquina en Buenos Aires, donde vivió durante muchos años Maradona, la familia de Maradona. Okay. Y hay un episodio que se da después de un partido de fútbol, donde Maradona tiene una discusión con un jugador que se llamaba Julio César Torresani, y le dice, básicamente lo invita a pelear, y le dice, vos sabés dónde queda mi casa, Segurola y Habana, tanto al piso la dirección. Ajá. Y bueno, y ahí quedó. Entonces, nada, así como una especie de broma, de humorística, un toque humorístico, el programa se llama así por ese hecho. Bueno, yo ya estaba trabajando dentro de ese programa y un día me dicen, che, queremos empezar a desarrollar podcast. Bueno, perfecto. Yo ya había tenido unas charlas sobre el mundo podcast y ya había manifestado como mi interés de desarrollar algo en la radio, de hacer algo dentro del marco de la radio, pero para el formato podcast. Y me dicen, bueno, estamos pensando hacer un par de podcasts, queremos que vos hagas uno. Bárbaro, listo. Bueno, ¿sobre qué querés hablar? Digo, quiero hacer un podcast sobre cumbia. Y fue como, la verdad que fue como un poco... yo los noté sorprendidos. Y me dijeron, bueno, si a vos te parece, dale para adelante. Y ahí arrancó este proceso que se llamó ¿Qué tema Iquén? ¿Qué tema Iquén? Responde a una expresión coloquial, digamos, acá en la Argentina, de cuando hay una canción acá también se le dice un tema, y de la derivación de tema salió tema Iquén, que es un zoológico, no tiene nada que ver, pero viste como a veces el lenguaje se agarra de esas cosas y entonces dicen, en vez de decir ¿qué tema Iquén? Acá decimos ¿qué temón? Bueno. Supongo que es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Si allá hubiese habido, si allá existiera un lugar que se llame ¿Qué tema Iquén? Quizás se podría usar como acá como la referencia. ¿Qué tema Iquén? Ok. Bueno, si tenía la duda de por qué tema Iquén. Claro. Si googleás tema Iquén, posiblemente lo que vas a encontrar es una especie de fundación de zoológico que hay en una localidad acá de la provincia de Buenos Aires, en Escobar, pero que se transformó en una especie de neologismo para decir, digamos, qué temazo, qué temón. Ok. Bien. Y como eso me parece que también tenía que ver mucho con, o sea, esa denominación a mí también me surge, digamos, por la expresión que uno tiene cuando escucha determinadas canciones de cumbia o determinadas canciones inclusive de cumbia villera, en un momento que yo lo describo mucho como levantar los brazos, mirar arriba y decir, ¿qué tema Iquén este? Bueno, ese fue el sentido del nombre del podcast. Ahí, bueno, yo empecé a desarrollar el podcast, empezó a funcionar muy bien, la verdad que tuvo un desarrollo increíble, tuvo una repercusión pero tremenda, no solamente en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica. Desde Europa también me han escrito, desde
lugares insospechados. O sea, un día me levanté con mensajes de Australia, mensajes de gente que estaba en Irán escuchando, o sea, cosas rarísimas. Así se dieron con ¿Qué tema hay Ken? Y entonces ahí yo empecé a trabajar, digamos, mucho con el formato, y derivó a que después de un tiempo se acercara la gente de Sony Music Argentina y me contactó para hacer un podcast. Me dijeron, bueno, nosotros queremos empezar a hacer un podcast, nos encantó la propuesta de ¿Qué tema hay Ken? Obviamente queremos trabajarlo con los artistas que tiene Sony, a lo que, bueno, obviamente me pareció muy buena propuesta. Lo convoqué a el que naturalmente es mi socio, que es Fede Vareiro, con el cual venimos trabajando van a ser casi 10 años juntos en proyectos de radio y otro tipo de contenidos. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar sobre la propuesta de ese podcast que se llama Más Música, Más Emoción, que hoy tiene 12 episodios, entre los cuales hemos hecho entrevistas desde Fito Páez, Lali Espósito, Dante Spinetta, Manuel Jorviler, David Lebón, Soledad Pastorutti, bueno, un montón de gente de la escena de la música argentina y latinoamericana, y también inclusive tuvimos la suerte de entrevistar a chicos que están haciendo trap en Chile, a gente que se mueve dentro de no solo un estilo de música, sino, digamos, gente que recién empieza a trabajar y gente que tiene, como Fito Páez, 30, casi 40 años de carrera, lo cual está muy bueno y también recomiendo mucho escuchar porque es un producto muy lindo. Y si escuchaste ¿Qué tema hay Ken? Vas a ver muchas cosas en uno y en otro. Hay una matriz ahí. Me gusta, a mí ¿Qué tema hay Ken? Me gustó muchísimo, y sé de otra gente acá en Colombia que también lo escuchó, o sea, conocidos. Y no, definitivamente es un muy buen producto. Los que están escuchando este podcast tienen que ir a escuchar ¿Qué tema hay Ken? Y sí, lo que está haciendo Justin Genoni, que es la locura, es muy, muy, muy bueno. Gracias, Oscar. Para mí eso es algo que me va a sorprender siempre. Que me digan, por ejemplo, que algo que yo hice en un cuarto en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, que está siendo escuchado por gente de distintas partes del mundo, por más que entiendo la dinámica de internet y todo, eso nunca me va a dejar de sorprender, nunca, es como que me parece increíble y siempre hay como una especie de asombro de ese niño que no puede entender cómo las cosas trascienden tanto, digo, inclusive las fronteras y demás. Eso me parece espectacular, pero también tiene un punto muy importante, que la cultura latinoamericana debe observarse también como, si bien con distintos matices, es una. Y nos unen un montón de cosas, nos unen muchísimas más cosas de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros pregonamos día a día, y es importantísimo. La música, a mí en particular, con Colombia me unió un montón, inclusive yo creo que cuando tuve la posibilidad de visitar Colombia, para mí también era la posibilidad de encontrarme con algunas cuestiones musicales que yo había indagado en mi vida. Y creo que a vos te pasaría lo mismo si estuvieses acá en Argentina. Tal cual. A mí algo que me conecta mucho con Argentina es justamente la música. Entonces, y pues porque la música es todo, para mí la música es justamente eso que hace que nos unamos entre distintas regiones, y no solo también en los países, sino dentro del mismo país uno se puede unir con otra región mediante la música, y eso es algo que me parece maravilloso. Sí, totalmente, coincido 100%. Bueno, Agustín, yo creo que es momento de que empecemos a entrar en tema. Totalmente. De lo que es la cumbia y lo que es la cumbia villera. Pero antes de entrar, bueno, tú ya escuchaste algunos episodios y te diste cuenta que este podcast también va muy hacia el lado político, porque a mí me encanta la música, el fútbol y la política.
Esos son Ujú. mis tres pasiones. Sí, Entonces yo sí, quiero... sí, compartimos. Sí. Eso, lo es todo. Entonces, Lamento, me parece que sos de la América de Cali, yo soy de ajá, River. sí, Lo no, lamento muchísimo. ahí ya estamos mal, ahí ya estamos muy Si mal. querés eso, lo dejamos ahí en suspenso. Como He tenido grandes alegrías con ustedes, así que no puedo decir nosotros más nada. dos tristezas, pero tristezas duras, Sí, duras, duras. lo sé, pero Eso lo podría comparto, ser hermano. para otro podcast que hablemos de lo que es Totalmente. River y América y Oh, lo que es la Libertadores. sí, totalmente, Cómo nos, totalmente. nos ganaron dos. Es que no fue una, fueron dos. Fueron dos. Y Dos, la segunda, entonces, y no quiero irnos mucho de la cumbia, pero que bailé sabroso en la segunda, ya era un poquito más grande y ya recuerdo festejos y todo, así que, bueno, en algún momento lo vamos a hablar. me gusta que hablemos y hablemos de Oscar Córdoba y de Hernán Crespo, para Sí, ponerme aquí a sí, llorar. totalmente. Y puedo decirte otros jugadores más, me los acuerdo a todos, lo de la América de Estoy Cali. seguro que sí. Pero bueno, hablemos, yo quiero que iniciemos hablando de, Sí. o sea, si hablamos de cumbia villera, pues es la cumbia de la villa, pero Ujú. ¿qué son las villas? Cuando yo hablo acá en Colombia de qué son las villas, yo digo, imagínense, las invasiones, las comunas, o sea, los barrios Claro, más marginados de las ciudades. sí, Pero entonces, sí. ¿cómo nacen esas villas? ¿Qué son las villas en Argentina, las villas de Sí, emergencia? bueno, sí, sin tratar de desarrollar mucho el aspecto sociológico, que por ahí no es tanto mi campo, lo que yo te puedo Ujú. decir es que son como lugares en los cuales, ubicados geográficamente siempre cercanos a las grandes urbes, pero que justamente de alguna forma son como los lugares donde las urbes no miran o quieren dejar a sus espaldas, ¿no? Inclusive, hasta en el sentido literal, están ubicados en lugares que justamente muchas veces se los quiere ocultar. La clase trabajadora, proveniente sobre todo del resto del país, que se acerca a la metrópolis, sobre todo dentro, o sea, con las primeras venidas en los años... Bueno, yo vi que vos estuviste hablando sobre el peronismo, inclusive en Sí. el podcast, pero digo, hay todo un desarrollo justamente convocando a las grandes masas de trabajadores a los centros metropolitanos, y eso también fue configurando distinto digamos, la urbe, y sobre todo con la gente de menos recursos que tuvieron que formar estas especies de asentamientos en los cuales, bueno, realmente hoy existe actualmente un panorama que es a veces bastante desolador, por momentos que se intenta tratar de integrar con las denominadas urbanizaciones de las villas, en las cuales me parece una palabra a veces como media, no sé, trato de alejarme un poco, porque uno dice, la urbanización de una villa sería como que le lleguen los servicios básicos, o sea, y los servicios básicos, que es el agua, que es la luz, que es todo eso, es como los derechos que tienen las personas. Entonces, Ajá. llamarlo urbanización por momentos es como, bueno, no, es lo que tiene que hacer el Estado. Las villas son esos lugares donde hoy se encuentra la gente que tiene menos recursos y la gente que de alguna forma también está estigmatizada en la sociedad por ese origen en esos lugares. De ahí la villa, los villeros, y sin alejarme demasiado de la temática, también la denominación cumbia villera trae consigo una discusión que tiene que ver justamente si era algo estigmatizante llamarla de esa forma, o si eso adquiría un carácter identitario, si le da una identidad mucho más fuerte. Bueno, eso es otra de las cosas que nosotros hablamos en el podcast, pero que sí, tiene que ver con eso, tienen que ver con esos lugares, y en esos lugares yo sitúo dentro del podcast un epicentro que se da por ahí en la zona norte del Gran Buenos Aires. Esto lo ubico como, si uno ve la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires hay un área metropolitana de Buenos Aires a la cual muchos también denominan como el conurbano bonaerense,
y en la parte norte de ese conurbano bonaerense, donde hay muchos barrios carenciados o barrios de trabajadores que también son puntos y usinas de cultura muy importante. En ese contexto se da la cumbia. Cumbia villera la denomina hay varias teorías, ¿no? Pero yo la que dejo y la que entiendo también como una de las más acercadas es una denominación dentro del mundo de las discográficas y el marketing, que después es apropiada por los propios, digamos, por la gente que hacía cumbia y de ese tipo y bajo esa, digamos, ese esquema de sonido. Pero bueno, más o menos va por ahí. No, bien, bien. Es que, digamos que a mí me parece que la cumbia villera tiene algo muy interesante y es que es todo un contexto social porque habla Claro. justamente de lo que ellos viven dentro de su contexto. Entonces, pues a mí me parece buenísimo. Además porque yo estuve leyendo que, relacionándolo con los anteriores episodios del podcast, Sí. que estas villas hubo un momento en el que se intentó que desaparecieran, más o menos en la época de la dictadura, después Bueno, vino vos una crisis totalmente, con Menem. totalmente. Justamente hoy yo estaba repasando el episodio de el Mundial del 78, Ajá. y en el Mundial del 78, acá hay una villa muy grande y emblemática que es la Villa 31, que aprovecho este episodio y este momento también para unirme al reclamo que están haciendo, dadas las condiciones en las cuales nos encontramos y el contexto de pandemia mundial. Hay un reclamo muy fuerte por parte de la Villa 31, que inclusive es una villa que bueno, ha crecido mucho en estos últimos años, que está paradójicamente en una de las zonas más ricas de la ciudad de Buenos Aires. Si uno viene a la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31 está ubicada junto a Retiro, que Retiro es quizás uno de los lugares más emblemáticos, pintorescos de la ciudad de Buenos Aires, oligárquicos también, si querés decirlo de alguna forma. Bueno, está la Villa 31. Y esa Villa 31 que crece, digamos, pegado a la estación de trenes de Retiro, también eso es otro punto. Las villas, muchas se fueron desarrollando pegadas justamente a las estaciones de trenes. Eso tiene que ver con un medio de transporte que es utilizado por la clase trabajadora y que por ahí, digo, en el afán de poder estar conectada, no sé si te digo, me voy un poco de la cuestión sociológica, que no es mi métier, pero digo que tiene que ver con los asentamientos formados en torno a las estaciones de trenes y a los lugares donde más trabajadores habitualmente circulan. Esa villa en el año 78, bueno, se hablaba hasta de un paredón que digamos, tapara la vista, esto en sentido literal lo hablo, Tipo un muro de Berlín. Un muro para tapar ese lugar para que justamente toda la gente que venía a ver el mundial, gente que digo, bueno, sabemos lo que mueven los mundiales, no solamente, digo, estos últimos, digo, desde sus comienzos, no vea ese costado de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Y en lo que vos hacías hincapié en el episodio, en esta cuestión como de la importancia del qué va a decir la comunidad internacional, de qué van a decir, como bueno, también tapar eso. Hoy se sigue haciendo, hoy la Villa 31, por ejemplo, estuvo varios días sin los suministros de luz y sin suministro de agua, en un contexto de pandemia muy difícil. Entonces vos imaginate que hoy esos reclamos siguen estando ahí en esos lugares, ¿no? Durísimo, y les quitan los servicios esenciales en un momento en el que necesitan los servicios totalmente, esenciales. Totalmente, y han tenido, de repente lo que se está haciendo acá en las villas era una especie como de aislamiento también controlado en cuanto a la circulación de gente que entraba y salía de las villas, pero vos imaginate que con esto, o sea, una de las cuestiones fundamentales para combatir el COVID es
la higiene de las manos Ajá. y la higiene de todas las cosas que uno ingiere y que transporta, que mueve, que todo. Bueno, imagínate si ni siquiera tenés agua. Entonces, digo, esa desigualdad hoy se sigue dando. Y esas cuestiones se siguen manifestando. Lo que sucedió dentro del marco de la cumbia villera es como decir, bueno, vamos a hacer música, vamos a transmitir lo que nos pasa a nosotros. ¿Con qué temas? Con estos. Con los temas, digo, que la gente va viviendo dentro del contexto, no solo del barrio, sino también extendido, digo, porque no es solamente lo que le pasa dentro de las villas, es lo que le pasa a un montón de gente, y era lo que le pasaba a un montón de gente. Pero bueno, tiene como epicentro esto, lo que empieza a suceder dentro de los barrios. Y la cumbia villera apunta ahí. Lo que no hacía la cumbia, digamos, a diferencia de lo que no hacía la cumbia años anteriores, en lo que por ahí se denomina como la cumbia romántica, donde la mayor cantidad de canciones estaban dirigidas hacia el amor, donde la cuestión era como muy metafórica, muy, viste, como para contar que alguien consumía algún tipo de droga, se decía como, se daba toda una vuelta y era una canción súper polémica. Si es que había una o dos, bueno, la cumbia villera redefine todo eso y lo hace distinto y empieza a hablar con un lenguaje mucho más directo de las cosas que pasan y que suceden en las villas. La cumbia villera es casi que el rap en Estados Unidos, es ese grito de una clase obrera, una clase trabajadora para contar Total. lo que está pasando. Pero entonces sí Total. quería que empezáramos a hablar justamente desde eso, de lo que era antes, o sea, como la proto cumbia villera, no sé cómo llamarlo, Sí. o lo que era antes de la cumbia villera, digamos. Yo he escuchado a los Palmeras, pero los Palmeras no es cumbia villera, es cumbia santafesina, ¿cierto? Santafesina. Santafesina. Claro. Sí, Sí. bueno, ahorita me acuerdo que en la Sudamericana el año pasado tocaron, que Colón estaba en la final. Totalmente. Y tocaron y eso fue súper emocionante. Fue la canción, y la canción que cantaron fue la canción creo que más pegó en este verano y en los últimos meses de calor, fue Aea, yo soy sabalero. Sabalero. Sí. Pero esa cumbia santafesina también es de la clase trabajadora, de todas formas. O sea, Sí, de todas formas totalmente. Ya. Después entonces está Amar Azul, pero Amar Azul, ¿es cumbia villera o es otro tipo de cumbia o qué es Amar Azul? Pues yo me acuerdo que yo escuché Amar Azul la primera vez y yo dije, esto suena muy cumbia villera, pero no siento que sea cumbia villera. ¿Qué es? Bueno, Amar Azul me parece, creo que es, yo en el podcast lo denomino como, si hoy nosotros vivimos en una especie de mundo globalizado y de redes sociales, usando Instagram, Facebook, Twitter, y tiene que mirar un poquito más atrás y decir, che, más o menos por dónde arrancó todo esto, cuándo empezamos a hacer todo eso, y uno dice, y estaba el Fotolog. Bueno, yo a manera de chiste digo que Amar Azul es a la cumbia villera, es el Fotolog de la cumbia villera. Digo, no es cumbia villera porque me parece que hay un montón de circunstancias dentro de, o sea, si querés decir, de la maqueta del sonido, dentro de las letras, que no responden directamente a la cumbia villera, pero definitivamente me parece el primer paso. Es la prehistoria de la cumbia villera, sucede ahí por un par de circunstancias que, bueno, si querés te detallo, pero yo diría que es como la prehistoria de la cumbia villera. En el podcast lo explico, lo separo un poco y digo, bueno, tiene estos puntitos que me parecen interesantes. Y de Amar Azul salen entonces Gonzalito Ferrer. Claro. Y Pablito Lescano también hacía sus cositas en Amar Azul, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Que son es decir, digamos, acá en Colombia, no sé si pasa lo mismo en Argentina, pero acá en Colombia, los que hablamos de cumbia villera y escuchamos cumbia villera, el referente número uno es Pablito Lescano. O sea, es él. Lo es.
Lo es, Es como lo es el, acá, el allá, en todos rey. lados. Sí, tal cual. Lo es, lo es. Sí, 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 porque aparte, no solamente digo esto que vos mencionás, ¿no? Creo que todos los procesos históricos uno los puede identificar de esa forma, ¿no? Y decir como, bueno, de esta prehistoria de acá, ¿cuáles son estos personajes que empiezan a emerger? Y vos veías que si estaba dentro de Amar Azul un grupo súper mega exitoso, porque realmente Ujú. acá modificó la masividad digamos, el alcance de la cumbia hacia no solamente la clase trabajadora o la gente en los barrios. Amar Azul llegó absolutamente a todo el mundo y en las fiestas más, iba a decir conchetas, más cajetillas, más, no sé, de gente de más recursos, De la alta sonaba Amar sociedad. Azul, de la alta sociedad, perdón. A veces, a veces Ah, pongo muy coloquial. no, ahorita, Eh, ahorita más adelante quiero que hablemos del lunfardo, sí, porque hay total. muchas palabras dentro de la cumbia que aquí no se entienden, sino hasta que uno va a internet, mira y uno, ok, eso significa tal, ya entendí la canción. Sí, total. Bueno, Amar Azul modifica eso y Amar Azul aparte empieza a introducir dentro de la cumbia lo que, o sea, en ese momento se denomina como picaresca, como cuestión así como media como picante. No hay que dejar de lado que todas, por lo general, esas cuestiones siempre tenían que ver con una mirada que también, justo en eso sí hay una proyección bastante interesante hacia la cumbia villera, digamos, con la mirada hacia la mujer como una especie de objeto, como una especie también bastante denigrante, digo, había Ujú. como una cuestión que en ese momento se denominaba la picaresca, pero hasta ahí, digamos, si vos analizabas las canciones para atrás, no había una especie una canción que hablara tan explícitamente de el acto sexual, por ejemplo. Y acá Mar Ajá, Azul agarra y dice el polvito del el amor. polvito del amor. Punto. O sea, Sí. te voy a dar un lindo polvito, te voy a dar el polvito del amor. Cuando te sientas muy sola y en tu alma haya dolor. Cuando te sientas muy sola y en tu alma haya dolor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Ajá. Y ahí empezó, o sea, y eso fue como la punta del ovillo. Después ya decían de todo, ¿no? Pero de las primeras canciones que llegaron tenían que ver con eso. Y dentro de esa mecánica, dentro de esa dinámica musical que tuvo Amar Azul, hay una persona muy importante que es Gonzalo Ferrer. Amar Azul era una banda que existía ya hacía varios años, creo que alrededor de fines de los 80. Viene Gonzalo Ferrer, o sea, suman a Gonzalo Ferrer, el Tano de Aníbal, que es el cantante, suma a Gonzalo Ferrer, en busca de generar un nuevo sonido. Y Gonzalo Ferrer le da ese sonido, le da esas letras y empieza esta cuestión como de, bueno, che, ¿qué es esto que está sonando? Si estabas en una fiesta, nosotros acá en Argentina en ese momento veníamos de un momento de muchísima música como entre electrónica, mucho pop, el rock que acá, viste, bueno, también en Latinoamérica, pero un desarrollo del rock muy importante. Entonces en las fiestas como que sonaba todo eso, pero no te olvides que los fines de los 80 y los principios de los 90 coincide con un montón de música electrónica o la inclusión de bandejas, los DJs que en ese momento empiezan a meterse. Bueno, en ese contexto empieza a asomar dentro de las fiestas la cumbia. Ya venía un rato antes, o sea, la cumbia no se mete con Amar Azul, pero con Amar Azul es una cuestión como, ya no había fiesta que no sonara Amar Azul. Y detrás de eso estaba Gonzalo Ferrer.
a quien después se suma a la banda Pablo Lescano. Un joven Pablo Lescano que ya mostraba que tenía algo, que algo había. Pero bueno, hasta ahí te dejo el tema Amar Azul. No sé si quieres preguntarme algo más de eso. Quiero entonces ahora que pasemos, es que yo tengo una duda que no he podido resolver y Sí, es a ver. ¿qué es Amar y Yo? O sea, Amar y Yo viene después de Amar Azul, Bueno, tiene sí. que ver con Amar Azul, ¿qué, Sí. qué hay ahí? Bueno, Ahí Amar y está la yo... cumbia rolinga, por ejemplo, que Sí, la cumbia rolinga sí, creo que sí. es la más conocida de ellos, pero ¿qué es? Sí, Amar y yo, mira, el tema fue el siguiente. Y acá abrimos el capítulo a Pablito Lescano. Ok. O sea, yo tengo que explicarte esto para poder llegar a Amar Azul. Si querés, te dejo un puente chiquito y después desarrollamos algo. Pero Ok. Amar y yo es una de las... Pablo Lescano no es solamente Pablo Lescano por lo que hizo en Damas Gratis. Pablo Lescano es lo que hizo también como productor, como compositor y como una persona que agarraba y decía, voy a armar una banda y vos venía a cantar, vos venía a tocar, estas son las letras, hagamos esto y sale esto. Una de esas propuestas fue Amar y Yo. Ok. Una de esas propuestas fue Amar y Yo, que me parece que también tiene mucho que ver y responde. También esto, yo te lo digo, a mí no me gusta ser absolutista con algunas cuestiones. O sea, yo no te voy a decir, esto fue así porque yo lo escuché que era así. Yo te puedo decir, algunas personas decían, o sea, sí existía una especie de enemistad entre la gente de Amar Azul y Amar y Yo por una cuestión lógica, porque hasta tenía un cantante que, digo, en determinados momentos había cosas que sonaban muy a Amar Azul. Cumbia nena. Esto es Amar Azul. Cumbia nena. Esto es Amar y Yo. Y ahí eso me parece que tiene que ver con una bronca que había también entre Pablo Lescano, Amar Azul, y como, bueno, listo, yo no estoy más en la banda, voy a hacer un producto parecido, similar, que va a sonar parecido, que se va a llamar similar, y que va a intentar ser mejor, no sé, digo, no sé si tiene tanta comparación uno con el otro, pero digo, que va a sonar y que va a sonar bien. Y entonces, una de las cosas dentro de todo lo que produjo Pablo Lescano es Amar y Yo. Pero esa relación, digamos, entre Mundo Amar Azul y Mundo Amar y Yo siempre fue tensa, porque la relación entre Pablo Lescano y Amar Azul derivó en una cuestión, o sea, no se fue bien Pablo Lescano de Amar Azul. Yo siempre pensé que se había ido bien, pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces él sale. Mirá, yo si querés te digo, Pablo Lescano pasa lo siguiente. Nosotros acá pudimos ir viendo su crecimiento y eso de alguna forma documentarlo. Él era una persona que compuso algunas canciones que están en discos de Amar Azul. Pero también siempre se habló como una especie, y él lo dijo en entrevistas, inclusive hay un fragmento en ¿Qué tema hay que? Como que él se sentía también limitado. En un grupo donde él, por ejemplo, decía, che, quiero hacer esto, y lo decidían entre 5 o 6 personas. Por no decir que por ahí lo decidía, no sé, Gonzalo Ferrer y el Tano Aníbal, pero ponele, que 5 lo decía toda la banda. Entonces él lo que dice es como, bueno, yo la verdad que tengo muchas inquietudes que quiero hacer, o sea, para resumirlo y tratar de entenderlo, quiero seguir haciendo música, pero no me quiero someter al voto de todo el mundo. Quiero sacar yo algo, tirarlo a la cancha y que salga. Entonces, en ese contexto, él produce su primera banda con letras de él y con todo, que es Flor de Piedra.
cuando él produce Flor de Piedra, ya tenía ese producto, digamos, funcionando. En paralelo, tiene un accidente que lo deja muchos meses en cama. Bueno, ¿dónde aparentemente podría estar uno de los puntos de conflicto? Que la gente de Amar Azul en su momento, o sea, más allá de esta cuestión, que él no podía realizarse artísticamente, también le dice, mirá, bueno, vos tuviste una de las versiones es esta, vos tuviste un accidente, bueno, hermano, quédate en tu casa. Pero, che, ¿qué onda? ¿No me van a tirar un mango, no me van a tirar una guita para sostenerme? No sé, arreglate. Esta es una de las teorías por las cuales termina todo de una forma, digamos, más bien tensa, ¿sí? Más allá de que él empieza a hacer otras cosas, pero la separación con Amar Azul también se produce en el contexto de Pablo, del accidente de Pablo, que también, digamos, se da en paralelo con el momento que él empieza a sacar cosas. Entonces me parece como que fue una suma de partes que hicieron que esa relación no termine bien. Y de hecho, vos fijate, me parece como Amar Azul una de las bandas más importantes de la cumbia argentina, ni hablar de la referencia que es Pablo Lescano, y sin embargo nunca tuvieron un cruce público de bandas, como de compartir un escenario, o inclusive nunca hubo una referencia en ninguna nota de las cuales le hacen a la gente de Amar Azul. Pablo Lescano lo cuenta, él lo cuenta en las entrevistas. Él empezó en Amar Azul. Aparte, está la tapa del disco. Si uno googlea la tapa de está en tapa de disco. Entonces, eso es obvio, él no reniega eso. Lo que me parece que de la otra parte, sí, viste, yo la verdad es que vi 1000 entrevistas al Tano de Aníbal y yo no veo como que diga, sí, Pablito, le mando un beso muy grande. Nada. No, nunca, no. Y entonces, Pablito tiene su accidente, estaba en ese momento con Flor de Piedra o empieza a producir todo esto, y después empieza Damas Gratis. Y todo esto, él inspirado mucho en 2 minutos, que es punk rock. Claro. ¿Cuál es esa conexión entre Pablito Lescano, Damas Gratis y 2 minutos? ¿Y cómo llega Pablito Lescano a ser lo que es, lo que conocemos hoy como Pablito Lescano? Bien. Bueno, yo creo que, a ver, esto siempre también todo a título personal, ¿viste? A mí si hay algo que me une a todo esto, fue haber vivido esa época. Y haberla vivido desde un lado donde la cumbia se movía y transcurría y se desarrollaba y se escuchaba. O sea, yo no llegué a la cumbia villera 10 años después, ¿me entendés? O sea, yo en ese momento escuchaba otra cosa hasta que vino esto y de repente un grupo de amigos me dice, che, boludo, mirá, fuimos a bailar a tal lado y escuchamos esto. Mi primera reacción fue, pero ¿qué es eso, boludo? ¿Qué estamos escuchando? Y después lo empezamos a escuchar. Eso ya te digo, fue año 99 cuando sale Flor de Piedra. Lo que sucede con Flor de Piedra y su canción más conocida, digamos, su inicio como figura pública dentro de la cumbia argentina, es Sos Botón. Y Sos Botón es una canción que básicamente le hace una persona a un amigo que ahora es policía. Sufre por hacerte policía. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman Botón. Ya no estás con tus amigos
y en la esquina de la Daban, de Polenta, de Malego y de Matón. Y solo eras un botón, y solo eras un botón. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un... Y esa misma historia, ese mismo correlato se da en Ya no sos igual, la canción de 2 minutos que está en el disco Valentina Alsina, que es el primer disco de 2 minutos. Exactamente la misma historia. Sos botón, dice, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante, como diciendo, nos traicionaste, ahora te llamás botón, ya no estás con tus amigos, y bueno, y ya no sos igual, es lo mismo. Empieza Carlos, se vendió el barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer, ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad. Es exactamente lo mismo. Entonces lo que contaba Pablo Lescano es, a ver, yo veía cómo el punk rock, 2 minutos, hablaba de lo que sucedía y no veía que eso mismo estuviese pasando con la cumbia. Entonces, ¿por qué yo no le voy a hacer una canción que cuente eso? Y cuando a mí me dicen por ahí esto de el rap es como el correlato de lo que es la cumbia villera, yo creo que hay distintas cuestiones. Sí, es comparable si uno decimos, bueno, lo que sucedió en Estados Unidos entre la década del 70, 80, 90, pero acá el rap tuvo otra expresión. En Latinoamérica, sacando algunas excepciones, tuvo otra expresión. Acá en la Argentina particularmente, voy a hablar acá en la Argentina porque digo, también puede ser, no sé, que me digan, pero va, Control Machete, bueno, igual hay varias bandas que rap fuerte que sí hablan de cosas, pero acá en la Argentina las bandas de rap iban por otro lado. Y los que sí hablaban de las cuestiones que pasaban bien en el barrio, era la gente que hacía el denominado, nosotros decimos pan rock, no punk rock, el pan rock. O sea, si fuese como pan y rock, el pan rock. El pan rock era el que acá hablaba de eso. 2 minutos, Flema, que se animaban a contar, igual apuntado a otro lado, apuntado
digamos, sí es lo que pasaba en los barrios, pero no era lo que pasaba en las villas, era lo que pasaba en el barrio, en un barrio como digo, cualquier barrio en este caso, por ejemplo, Valentina Alsina, que es el nombre del disco de 2 minutos, es lo que pasaba en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y contaba una cuestión, pero más desde una especie como de clase obrera más fabril, ¿me entendés? Más de fábrica, más de esos barrios, más industrial, claro. Es lo que pasaba, digamos, con los hijos de esa clase obrera. Era lo que rescataba el punk rock argentino. Y ahí Pablo Lescano toma, creo que una influencia directa de esa canción, que es hermosa escucharlas las dos juntas, pegadas, y es una misma historia. Y son hermosas las dos, A mí, Flor de Piedra, yo creo que ese punteo inicial de Sos Botón, cuando empieza... Eso a mí me emociona. Me emociona lo mismo que cuando arranca Ya no sos igual, que empieza con tipo una percusión. Es ahí como... Y uno ya sabe qué es lo que va a pasar y emociona. A mí me emocionan muchísimo. Son dos canciones que me trasladan automáticamente también a otra etapa de mi vida, a otra época, y me emocionan un montón. Pero sí, yo creo que la influencia definitivamente de la cumbia villera tiene mucho que ver con eso. Al menos Pablo Lescano lo toma para ese lado. Lo toma como un algo que después se transformó en otra cosa. Después la cumbia villera, de hecho, me parece que en su carácter testimonial supera ampliamente lo que la cuestión del punk rock argentino, pero ampliamente. Pero de todas formas, Damas Gratis, después viene Yerba Brava, está Metaguacha, pero tiene unas letras que hablan de la villa. Digamos, Metaguacha tiene Alma Blanca, que es canción sotes de Maiken. Totalmente. Buenísima. Y aparte, Metaguacha mete también otros ingredientes, y cada uno metía un ingrediente distinto. Y inclusive Metaguacha mete valga la redundancia, una cuestión que está por ahí a veces como no tan unida a la cumbia villera, que es la cuestión de la fe de las personas. Correcto. Sí, pero habla de la fe de las personas, y habla de los peregrinos que hacen su camino habitual acá en Buenos Aires y en toda la Argentina, porque vienen de todos lados, que peregrinan a la Virgen de Luján, y lo nombra en una canción. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral, soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Y eso también es una cuestión que justamente, vos fijate el carácter de la cumbia villera, de retratar todos los puntos, que hasta ese incluye. ¿Me entendés? Que uno puede decir como, uy, bueno, la Iglesia Católica y toda la mierda que puede llegar a ser la Iglesia Católica y significar para un montón de gente, pero en los barrios tiene una presencia y representa algo, entonces está también. Y a mí me parece grandioso por eso, y cada uno también va metiendo así como sus cositas y va dejando algo. Y hablando de cómo van metiendo sus cositas, me parece que de todas formas estos grupos, bueno, Damas Gratis después tiene unas letras fuertes, Yerba Brava habla mucho de la cancha, pero llegan los pibes chorros hablando de lo que es la violencia, lo que es la delincuencia, un tema. Los pibes chorros también ayudan a que haya como esa estigmatización a la cumbia villera por hablar tan de frente de lo que se vivía en las villas como tal. Mira, el tema de pibes chorros me parece que hay dos cuestiones importantísimas. Como todo, toda cuestión cultural va tomando como distintas formas. Y en la medida que transcurre cierto determinado tiempo, en la música se intenta buscar
como ir un poquito más allá, ¿viste? Cuando ya hay algo que está, no digo agotado porque no está agotado. Aparte, Oscar, hablemos esto concretamente. La cumbia villera, y me parece que el epicentro y el desarrollo más fuerte lo tiene nada más que en 4 o 5 años, ¿me entendés? No es que vos a ver, no, esto pasó durante 1 década, 2 décadas. No. O sea, entre el 99 y 2005, 2004, 2005, ahí se ubica el fuerte de la cumbia villera. Después, obviamente, va cambiando. Y me parece que Pibes Chorros, hay una cuestión también que tiene que ver con las discográficas, que no lo puedo dejar de lado antes de hablar de Pibes Chorros. Pibes Chorros es una banda que también es respuesta de una de las discográficas más importantes de cumbia en la Argentina, que es Magenta. Magenta no tenía un peso muy fuerte dentro de la cumbia villera. Entonces Magenta también se ve la necesidad de generar algo, aparte de DBN, que DBN era la distribuidora Belgrano Norte, que era las que tenía el resto de la cumbia villera. Magenta dice, bueno, acá de alguna forma también intenta patear un poco todo. Pibes Chorros, o sea, ya el nombre de la banda ya te indica que había una cuestión que venía a patear todo. Ajá. Pibes Chorros, o sea, Pibes Chorros, ¿viste? Tipo, los pibes chorros, los pibes que salen a afanar, que salen a robar. O sea, somos, acá en Argentina los pibes chorros son la denominación que se le da a los chicos, los jóvenes sobre todo, que salen a robar, los pibes chorros. Entonces ya directamente va a fondo, o sea, ya arranca desde el vestuario 1-0 con un nombre totalmente demoledor. Y después me parece, mirá, yo reconozco esto muy a título personal, ¿no? En cuanto sobre todo a los gustos musicales. Pero si vos hablás de un representante, definitivamente una referencia, hablás de Pablo Lescano. Ahora, a mí, dentro de la cumbia villera, te vuelvo a hacer otro paralelismo. Si existe un Led Zeppelin en el rock, que vos digas, escuchá esto, o sea, esto es rock, y le das play a rock and roll de Led Zeppelin. Si vos venís y me decís, Agus, poneme una buena cumbia villera, bueno, pará, después te cuento todo, pero primero yo te pongo Pibes Chorros. Y te pongo Sentimiento Villero, la canción Sentimiento Villero. Esa es la canción que yo justamente elegí para arrancar el podcast. Claro, con la que inician todos los episodios. Eso para mí, eso es cumbia villera. Sentimiento Villero. Ahí, por la música, y aparte me parece que musicalmente logran algo muy interesante, y redoblan la apuesta en absolutamente todo, en todo. O sea, si Damas Gratis iba hasta hacia un lugar con respecto a qué decía de la mujer, Pibes Chorros, dice, lo redobla. O sea, le dice, o sea, directamente le dice puta, le dice limpiate la baranda leche que largás, digo, todo, o sea, no tiene una concesión, redobla todo. Además que lo más interesante de Pibes Chorros es que lo hacen bailar a uno mientras le cuentan que estaban robando, que estaban todo. Y es la locura. Ese es el fenómeno de la cumbia villera. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chorra.
tenés razón. Ese es el fenómeno de la cumbia villera. Ese es el fenómeno que me parece que también tendría que haber. Yo no lo puedo hacer, porque no soy ni sociólogo ni psicólogo, pero tendría que, creo que en un paso siguiente, en gente que lo puede llegar a hacer, es qué es lo que produce, digamos, estar cantando o bailando una canción en la cual vos decís, llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, cuando justamente eso es lo primero que hacen los pibes chorros cuando entran a robar un lado, queremos las manos de todos arriba, o sea, un juego con esta cuestión de que sea el primer se llaman los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque el primero que se haga el diva por Pancho y Careta, le vamos a dar. Tipo, y eso es, digamos, pegar un tiro. Ajá, y uno canta y uno levanta los brazos y esa sensación que te decía, como levantando los brazos, agitando acá, disfrutando eso. Y bueno, hay algo también ahí que sería interesante. Yo creo que muchas veces las canciones, acá hubo una apuesta muy fuerte contra la cumbia villera por este carácter por ahí de decir estas cosas en lo que se denominó como una especie de incitación a la violencia, al consumo de estupefacientes. Yo la verdad que muchas veces eso no lo veo tan así, ¿me entendés? Porque vos estés cantando una canción que decís que dice que va a robar, que vos digas, bueno, ahora me dan unas ganas de salir a robar, me dan unas ganas de cosas. No lo sé, yo no lo veo de esa forma, como si tampoco el día de mañana empiezo a escuchar. Lo que pasa que ahí también corre la estigmatización, ¿no? Entonces como tipo, bueno, Pies Chorro juega mucho con eso. Ariel, estos son más chorros que vos, mamá chorra, tenés razón. Como tipo, hay toda una estigmatización muy grande, sobre todo porque es una canción que proviene de ese sector de la sociedad. Que seguramente si viene otra canción de otro sector de la sociedad por ahí más pudiente que dice voy a ser un millonario y voy a vivir una vida en yates y cosas, nadie diría como qué mal, qué no sé, qué apología a ser un oligarca garca de mierda, no sé, ¿me entendés? Pero bueno. No sé, a mí me divierte o no me divierte, la consumo o no me consumo, o no la consumo, no sé, yo no creo que tenga como un impacto tan grande, ¿me entendés? Pero ha sido materia de debate, inclusive hoy Alberto Fernández, que es el presidente de la Argentina, que es una persona con la que yo puedo coincidir y coincido en un montón de cuestiones políticas y me ubico dentro de ese arco político. En el momento del surgimiento de la cumbia villera no estaba a favor y se expresó públicamente en contra de la cumbia villera. Okay. Pero bueno, eso también lo cuento en el podcast. Eso está. Es que tienen que ir a escucharlo. Agustín, muchas gracias por esta primera parte de este episodio de la historia de la cumbia villera. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio para continuar con esto. Gracias, Oscar, gracias a vos y a toda tu audiencia. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque al primero que se haga la ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar.